Bien, saludos señores, esto es la fe del clan, las entrañas de mi credo, con Luis Manuel Peña, Raúl B. Mora y el martillo de Thor. El martillo de Thor. ¿Y de dónde viene eso, Félix? El martillo de Thor. Mi hermano Félix Núñez, en ruta aquí con nosotros, el martillo de Thor. Miembro de la fe del clan desde el principio, lo que pasa es que está detrás de cámara. Detrás de cámara, pero hoy lo estamos involucrando aquí. Yo soy el responsable de los cortes. De los cortes. O sea, cuando usted vea que se sacaron un corte de una crítica o algo, fue Félix. Félix aquí. Nosotros no nos metemos en eso. Félix es el que sabe de eso. El día pasado, Félix, nos hicieron tumbar uno porque hubo un tema ahí de la alegría, de si se debe ser expresada o no. Dime tú, Raúl. No, eso. Raúl tuvo que hacer hasta una aclaración en sus redes. ¿Oh, sí? Ah, sí. Yo la vi. En sus redes no es la fe del clan. Fue la fe del clan. La fe del clan. Yo vi. Exacto. Algo como que yo entendí que me faltó decir. Entonces lo dije ahí. Él ahí lo cocoteó. Miren, señores, miren. Muchos de ustedes podrán saber, quizás han visto esto con frecuencia, porque ya se está hablando mucho, de un cristianismo light. Un cristianismo soso, banal, que ha perdido sustancia, que ha perdido la conciencia de pecado. Y cuando tú pierdes la conciencia de pecado, tú tiendes a no sentir culpa. Y al no sentir culpa, el arrepentimiento no se da. Entonces, por ahí nos hemos topado con un hermano nuestro en la fe, una fe diferente a la nuestra, pero es hermano en la fe. Me refiero al hermano Félix Aquinos, del espacio del podcast, se llama Directo, me fue el nombre, ¿usted no se acuerda del nombre? Que es como... No te preocupes que yo lo busco, yo lo pongo ahí. Directo y... ¿Cómo que dice el nombre? Es un nombre muy creativo, o sea, porque Félix Aquino es muy talentoso, un muchacho muy inteligente. Él es evangélico, ¿oyeron? Él es evangélico, pero él enganchó un video que nosotros lo vamos a, dentro de un corte, lo vamos a reaccionar a ese video para ir desde la perspectiva católica, desmontando ciertas cosas que él comparte ahí, que yo particularmente entiendo, que es parte de ese fenómeno del cristianismo light. Ustedes lo vieron. Bueno, yo entiendo también, y vamos a ver si lo podemos desarrollar mientras estemos hablando, que es parte también de la doctrina que se le enseña. Y eso, a partir de esa doctrina, entonces salen este tipo de argumentos. Pero vamos a ver el video. Sí, vamos a ver el video para que entonces podamos entonces arrancar. Para que la gente entienda por qué yo hago como la diferencia entre la iglesia y la religión, porque la iglesia es parte de la religión, obviamente. Claro. Pero una realidad que nosotros tenemos que acatar, que era lo que yo le mencionaba a Víctor finalizando el contenido, por lo menos desde mi experiencia y desde mi búsqueda, la institución que se conoce hoy como iglesia cristiana o cristianismo, a nivel como institución social y todo eso no lo instituyó Jesús. Ay, Dios mío. Eso es lo que es mi opinión. Ahora, eso no quita el hecho de que el cuerpo de Cristo es algo real, de que existimos un grupo de personas que hemos sido redimidos por Jesús, que testificamos a Jesús a través de nuestras vidas, que vivimos por la gracia de Dios y que creemos que en Él tenemos la salvación. ¿La salvación de qué? Al conflicto de este mundo. Porque la salvación no es solamente un evento futuro, es un evento de ahora mismo. O sea, para cada tentación que me presenta la vida, yo en Jesús encuentro una salida. Exactamente. Esa es mi salvación. ¿Entiendes? Yo vivo desde esa confianza. Cristianismo no es sentir culpa. Cristianismo es sentir confianza de que estoy salvo. No sé si claro, viejo, claro. Entonces, la religiosidad, la pseudo religiosidad que presentan las religiones institucionales, lo que hace es crear eso, crear culpa para que tú dependas exclusivamente de ello. Y por eso para mí, la iglesia de Cristo no es la institución cristiana tradicional ortodoxa del cristianismo como institución, sea protestante o sea católica. Para mí, eso son instituciones humanas que cumplen una función, que producen orden en la sociedad, que han hecho grandes aportes, pero a la misma vez han castrado la conciencia de mucha gente. Lo veo así, como parte de la perfección de Dios en este mundo, pero la iglesia de Cristo es algo más para allá. Bueno, señora, ahí ustedes pudieron ver el video, el corte de este hermano nuestro. A mí no, yo estoy ya que yo no llamo hermano separado al evangélico. Hermano nuestro, para que no se sientan despreciados, ¿verdad?
porque a veces muchos de ellos entienden eso como un desprecio de parte nuestra. Hermanos nuestros en la fe, que, bueno, tienen sus perspectivas del Evangelio, distinta a nosotros en algunos puntos, no en todos. Pero la postura de él a mí me hace mucho ruido, no ni siquiera porque me afecta a mí como católico, sino porque también afecta a los mismos evangélicos. Mira qué pasa. Lo primero que tenemos que ver es que el protestantismo no tiene autoridad vinculante. Por eso, cada protestante inventa una teoría nueva. Según su. Y se encuentra adepto. Según su palabra. Su palabra. Entonces, lo primero es, si nos vamos a Mateo, donde Jesús instituye a Pedro como cabeza de la iglesia para dirigirlo. Yo lo tengo aquí, déjame leerlo. Dale. Mira, Mateo 16, 18. Lo saqué de la versión Reina Valera, pero tú sabes que a ellos les gusta escuchar su versión. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay un dato para matar el gallo en la funda temprano. Muchos van a decir... El martillo de Thor. Muchos van a decir, no, que es piedrita. Mira, un peñón, una piedrita, un grano de arena, dependiendo quién lo agarre, es una piedra. Sí. Entonces, si es una piedra de ese tamaño, es una piedra, aunque sea piedrita. Y si es así, es una piedra, aunque sea grande. Eso es lo primero. Sí. Piedra es piedra. Olvídese además, Jesús era judío, hablaba a discípulos, ¿en qué idioma? En su idioma. En arameo. En arameo. No en hebreo. No en los idiomas que ahora ellos están tratando de investigar. Entonces, desde ahí se fundó la iglesia. Cuando se elige a un líder, se elige la iglesia. Eso es lo primero. Segundo, Jesucristo instituye la iglesia, que luego se le da el nombre de Iglesia Católica, porque católico significa universal. Félix decía como que hay una separación entre el cristianismo y la religión y la iglesia. La religión institucional y la iglesia, que son muy diferentes, o el cristianismo y la religión. Sí. Félix. Eso es imposible que sea diferente. Porque... Para afianzar eso que tú dices, y atención todos los católicos que nos están escuchando, que nos acusan de que no leemos Biblia. Vamos a leerle Biblia. Yo te voy a usted a demostrar que en el Antiguo Testamento, Abraham, que es el padre de la fe, porque es el primero que hace una profesión de fe en sentido práctico. Es decir, tú no ves un texto de Abraham profesando una fe, pero ves a un Abraham actuando en la fe, y Dios le reconoce esa fe en su obediencia. El que sabe el ritual en la cual Abraham se le pide el hijo, cuando él lo va a sacrificar, Dios le dice, detente, ahora sé que tienes fe porque me obedeciste. De modo que la actuación de Abraham es una profesión de fe en sentido práctico. Bien, pues a ese padre en la fe, yo te voy a demostrar cómo el Antiguo Testamento, sobre todo Isaías, le dice al pueblo que sobre él, Abraham, que él es una roca y que sobre él se edificó el pueblo. Para que entonces conectemos con ese texto de Pedro, que a partir de que Pedro profesa su fe, Dios le dice, sobre esa fe, roca, voy a edificar mi iglesia. Vamos a leer, dice Isaías 51, verso 1 y verso 2. Pongan atención, católico. Félix, escucha esto. También mi amigo del alma, Carlos Veloz. Ese es tu amigo. Escucha esto, Carlos. Tú que eres solo biblista, para que se lo transmita a tu amigo Néstor Díaz. Dice así, Isaías 51, 1, 2. Escúchenme ustedes, que anhelan la justicia y que buscan a Yahvé. Vuelvan a su origen
y miren la roca, la cantera de donde fueron sacados. Miren a Abraham, su padre, y a Sara, que lo dio a luz. Era solo uno cuando lo llamé, pero lo bendije y se multiplicó. Aquí hay dos versos. El uno te usa una figura metafórica en donde dice que la roca y la cantera es Abraham y Sara. Luego dice, menciona entonces el nombre de Abraham en el segundo. Abraham, fíjense en la roca en el primero. Y después en el segundo, fíjense en Abraham, diciendo que a la roca que se refiere en el primer versículo es el Abraham que él menciona. ¿Me está entendiendo? Entonces, hay un texto bíblico católico que me están escuchando, en el Antiguo Testamento, donde Isaías dice que el pueblo hebreo fue edificado a partir de una roca llamada Abraham, que fue quien hizo la profesión de fe en el pasado. El texto que cita Félix de Mateo 16 y 18. Dice 18, que Luis acaba de leer en la Reina Valera, es el texto que se puede poner en paralelo con este texto, ¿verdad que sí? Sí. Para significar que así como Abraham fue roca sobre el cual se multiplicó el pueblo, se sacó el pueblo, el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, también va a ser sacado, o fue sacado, de otra roca llamada Pedro. Mira, Raúl. ¿Ustedes conocen el texto? Sí. Que no se lo olvide. Isaías 51, 1 y 2. Mira, Raúl, también yo te decía, antes de que iniciáramos la grabación, nuestros hermanos separados no pueden afirmar la existencia de una iglesia, porque si la afirman, todo va a apuntar ¿hacia dónde? A la iglesia católica. A la iglesia católica, que de la cual ellos no pertenecen ni tampoco profesan. O sea, es un buen punto, Luis. Ellos nunca... Donde se excluyeron. Exacto, ellos nunca van a apuntar a una iglesia instituida. Ese texto que acabamos de leer de Mateo 16, 18, está claro cuando Jesús dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Porque Félix aquí nos dice que Jesucristo no fundó ninguna iglesia. Exacto, ahí está la fundación. Pero entonces te voy a decir una cosa. Un amigo mío protestante me dijo que Jesús se estaba refiriendo a una piedra física que había en el lugar, que no era sobre Pedro. Eso dijo uno, pero otro dijo... Son creativos ellos. Otro dijo... No, ellos vieron pero la otro dijo que Jesús estaba fundando la iglesia sobre la fe de Pedro, no en Pedro, y que esa fe es la que tenemos todo, y por lo tanto en la iglesia universal somos todos. Yo te pregunto, ¿tus palabras no son tuyas? Sí. Entonces, si tú profesas una fe y ahora profesas, esa fe es tuya, porque la fe tuya eres tú mismo también. Pero ellos alegan de que esa fe es la que tenemos todo ahora en sentido general, y esa es la iglesia. Todo el que cree en Cristo es la iglesia. ¿O acaso la palabra que es Jesucristo no es Dios mismo? No me quédate como en el aire, Luis. Y hay que tomar en cuenta una cosa. Que él es el evangelio. Agarro. Te estoy hablando de los argumentos que ellos dan. Agarrado fue de base, porque ese argumento lo tiene él amarrado. Ajá. Si él dice que Cristo funda la iglesia sobre la profesión de Pedro, y la profesión de Pedro es un conjunto de palabras, y tú y yo sabemos que la palabra de Dios, que es Cristo, es también al mismo tiempo Dios mismo. Entonces, ¿por qué si la palabra de Dios es Dios mismo, por qué la palabra de Pedro no es Pedro mismo? Te entendí perfectamente. Ahora bien, déjalo con su argumento. Algo importante. Se clavó el mismo con su cuchillo. algo importante, Raúl y Félix. Hay otro tema, que es la creencia de la doctrina de solo fe y sola escritura. Sí. Eso lo encierra a ellos a no investigar lo que tú me estabas hablando sobre los padres de la iglesia. Sí. Y ver esa iglesia primitiva, cómo se organizaba, cómo actuaba, en qué creía. La iglesia del primer siglo es exactamente en lo que cree y cómo se organiza la iglesia católica hoy en día. Entonces, ellos tomando esa sola escritura y entonces interpretando las escrituras según, porque tú mismo decías que uno pensaba una cosa, otro pensaba otra, eso lo hace apartarse totalmente de lo que es la fe cristiana católica, podríamos dejar dicho. Mira, Jesucristo funda en Pedro la iglesia para evitar lo que había pasado en el judaísmo. Porque la creencia del judaísmo y la doctrina del judaísmo no era incorrecta desde el principio. No. Se fue desvirtuando según los
los sacerdotes Sí. iban desvirtuando la palabra Sí. para acomodarse. ¿Qué hace Cristo? En Pedro funda una iglesia para llevar el mismo lineamiento. Por eso los 12, en sus diferentes misiones que tienen, predican un solo evangelio, Sí. el evangelio de Cristo. No hay más evangelio. Y eso es lo que la iglesia viene predicando hasta el momento. El evangelio de Cristo. Fue para continuar un evangelio, el mismo evangelio que Jesucristo predicó durante 3 años, que sus apóstoles fueron testigos. Sus apóstoles lo vivieron, lo disfrutaron, ese evangelio de Cristo, Y dieron la vida por él. y dieron la vida por ese evangelio. Y promulgaron ese evangelio generación tras generación. Entonces, eso es lo que ellos no entienden o no quieren aceptar. Por eso ni siquiera se citan ellos mismos. Ellos no se citan. Porque cuando nosotros decimos, bueno, San Ignacio de Antioquía, que fue el primero que dijo que esta es la iglesia católica. Está en coherencia siempre. Claro, pero porque ellos no tienen coherencia. En la carta de Esmirna. Entonces, todo es una capítulo 8, coherencia verso 2. según los padres de la iglesia. Mira, para seguirte montando. Repítelo de el texto para que quede limpio y claro. ¿Cuál? Lo que decías ahora. de Esmirna, En la carta de Esmirna, a los esmirnianos, San Antonio de Antioquía le escribe una carta, camino a Roma, cuando lo iban a ejecutar, en donde ahí aparece por primera vez la palabra católica. Y él lo hace en referencia. El consejo que él da, miren, dependan de su obispo, así como la iglesia católica depende de Cristo. Ese es el consejo que da. Dependan de su obispo, así como la iglesia católica depende de Cristo. ¿En qué siglo fue ese En el año documento? 107 de nuestra era. O sea, en el año 107. En el segundo San siglo. Ignacio de Antioquía, en el año 70, cuando le dan la carrera. Raúl, ¿y tú crees que ese argumento le sirva de algo a ellos? Porque cuando ellos dicen, bueno, solo escritura, y eso, él te puede decir, no, pues eso no está en la Biblia, lo que tú estás diciendo. No, tú sabes que al evangélico, al protestante estudiado, sí ellos lo usan. Sí lo de usan. hecho, ellos leen mucho los padres de la iglesia. A San Agustín. Y que es motivo no, a veces de que se conviertan al catolicismo. Al catolicismo, yo leo mucho. Por ejemplo, mira, estos Santiago muchachos Alarcón. que yo menciono mucho, a Carlos Veloz, a Néstor Díaz, cuando tú le escuchas a ellos te vienen citando los padres de la iglesia. ¿Y entonces qué pensarán ellos No, de los padres de la iglesia? La obstinación es tremenda, viejo. No, La un cierre, obstinación un es cierre. tremenda. Miren, yo quiero que hable un poquito sobre la universalidad. Ahora menciona la iglesia católica, que es la universal. Para entonces, y ahí vamos a Pero entrar espérate, a leer. déjame terminar el versículo 19. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Eso es cuando Jesús ya dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ti o a la profesión de fe que él. No, a Pedro. A Pedro. ¿Tú ves qué interesante? A Pedro. Entonces, ya para cerrar aquí y tú continúes. Sí, Antes, en la antigüedad, cuando había un reino, un palacio, sí, tú llegabas a visitar al rey. sí. Viene el martillo de Thor, lo presentan, va a visitar al rey. Quien te abre la puerta no es el rey. No. Es una persona que está encargada para eso, que es como una especie de mayordomo. Mayordomo. Que tiene todas las llaves para... Que creo que se usa todavía a nivel Sí. de hoteles. Sí, exacto. Hay un maestro de llave que yo no sé. Sí, que se ocupa. exacto, que es el que se ocupa de ir a abrirte la puerta y llevarte donde el rey. Ya. Y esa persona es que tiene las llaves. Ya. Entonces Jesús, que siempre tuvo comparando su reino espiritual a un reino terrenal, Sí. le dice a Pedro, tú vas a ser mayordomo, tú vas a tener la llave. Y a través de ti, o sea, cuando Pero, tú le abras, es que van a entrar sí, y van pero, a ojo, visitarme. ojo, ¿Pero quién es el rey? Jesús. Jesús. Pero Pedro es El mayordomo. El mayordomo. el mayordomo. Pero en términos también hay que entenderlo, es no solamente a Pedro, sino a la institución que representa. O sea, se llama la institución petrina. La ¿Qué institución significa petrina. eso? Que entonces el que Papa. hereda a Pedro se queda con la llave. El Papa. El que hereda a Pedro se queda con la llave, así Claro. hasta el día de hoy. 267, el Papa León. Sí. Entonces, Dale. para hablar sobre la universalidad de la iglesia, dice el texto de Juan 17, 21, 23.
Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. No lo voy a leer para no alargar mucho, ustedes saben el texto. Juan 17, 21, 23. Y al final dice, para que todos crean. Padre, que tú y yo seamos uno, para que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Perdón, Raúl, pero entonces nosotros estamos dando mal testimonio, tanto protestante y católico. No, porque si la idea era que el mundo creyera, nosotros estamos divididos. No, pues lógico, es que de eso hay que hablar de eso. Hay que hablar de eso. Espérate. Okay, dale. Mira. Yo estoy aquí, como dice Raúl. No, porque yo traigo este tema a colación. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque una cosa es que estemos dividido el cuerpo. De repente, el cerebro es la Iglesia Católica, que está aquí en la cabeza. Los bautistas son el riñón. Los calvinistas son los pulmones. Vamos a estar claros, o sea, yo no veo, mi catolicismo yo no veo tan así como que están por allá y no. Ellos, lo que pasa es que los riñones están enfermos. Al dividirse, están enfermos los riñones y el cuerpo va forzado. Ahora, el tema mío es que Félix Aquino es parte de una célula que forman los riñones. Y dentro de esa célula, de ese cuerpo, de ese órgano que son los riñones, que son, por ejemplo, los protestantes, Félix Aquino está pretendiendo ser una célula independiente de los riñones. Y cada protestante quiere ser una célula independiente. Y todavía eso es más peligroso que el protestantismo como riñón enfermo en el cuerpo. Pero según lo que yo escuché, porque entonces tendríamos que dializar el cuerpo universal. Pero según lo que yo escuché, él habla de el ejercicio del cuerpo místico, más o menos él dice el cuerpo espiritual, él cruza, más o menos, pero en sus palabras, desconociendo el catolicismo. Porque claro, sobre todo. No, porque él pretende también renegar la institución católica como institución, pero también él reniega la institución evangélica como institución. No sé si ustedes se dan cuenta que él reniega todo tipo de institucionalidad. Por eso digo que él, como una célula del riñón, dentro de la institucionalidad del riñón que son los protestantes, él quiere ser rebelde ahí mismo. Entonces eso, para la fe, es todavía peor que el mero hecho de que en un pasado, en el 1500 y pico, Lutero se haya dividido. Porque es que ya estamos pasando de una división institucional a una división celular, donde cada quien, hay una frase por aquí que dice, Cristo no es religión, es una relación. ¿Usted ha escuchado eso muchas veces? Sí. Cristo no es religión. Eso es lo que está diciendo en el fondo. Pero también religión no es una forma de relacionarse con Dios. Sí, eso significa eso. Pero tú sabes por qué ellos dicen religión. Porque cuando los católicos a veces se expresan como religión católica, en realidad el argumento contra la religión es contra el catolicismo. Sí. Tiene un trasfondo contra el catolicismo. Sí, no, pero en el caso de él, y él representa a mucha gente. Pues yo vengo observando, no solamente a él y a mucha gente vengo observando. Esa idea de que no es una religión, que es una relación, eso significa que si 1 millón de cristianos, 1 millón, entienden que tienen como idea que Cristo no es una religión, sino una relación, o sea, como ellos lo conciben, su relación cada quien, tendremos 1 millón de divisiones individual. Y que yo no voy a ese es el gran problema. Y que no voy a necesitar ninguna iglesia para creer en Dios. Por eso que yo digo que yo prefiero que sean evangélicos bajo una institución, todo, y no cada quien independiente, que cada quien como entiende su religión. Claro. Como su relación me sigue, sí. Que eso es todavía más peligroso. Sí, también, lo que él plantea es más peligroso. Yo vuelvo a repetir algo. Es que el hecho de sola fe, plantear sola fe, para ellos quiere decir que si tú crees en Jesús, ya tú eres salvo y tú no necesitas hacer más nada con solamente proclamarlo y decirlo con tu boca. Sí. Jesús es mi Señor y mi Salvador. Ya con eso no necesita absolutamente nada para la salvación. Entonces ahí hay una situación, y es que nosotros, el que ha visto nuestro video, siempre hay una palabrita que siempre nosotros mencionamos, que es la concupiscencia, que es la tendencia que ha quedado por el pecado original en nosotros, la tendencia al mal, sí, a hacer lo malo. Jesús, conociéndonos a nosotros, nos dejó instituido
un sacramento de reconciliación, una medicina para esa concupiscencia. No como dice Félix. Félix dice que esa religión que se lucra del sufrimiento, de la culpa de los feligreses. Para allá vamos al final, oye. Que realmente eso no es otro temazo culpa de la feligresía. Sí, pero yo lo que quise dejar dicho, Raúl, es que cuando tú te encierras en sola fe, ahí tú estás desestimando muchísimos elementos que tiene el catolicismo, como por ejemplo la confesión, como por ejemplo el hecho de asistir frecuentemente a misa, la misma caridad, que te da las gracias necesarias para tú mantenerte el día a día. Para ello eso no es necesario, porque con solo basta con tu fe. Con tu fe. Ese es el problema. O sea, la raíz de todos esos argumentos van vinculados. Quizá él no lo diga así, por lo menos en el corte que vimos, pero realmente sola fe y sola escritura están totalmente vinculadas a todos esos argumentos que ellos dan. Claro que sí. Es decir, Dale, mire, Raúl. vamos a ver entonces etimológicamente qué significa universal. Se van a sorprender. Mire. Ajá. Universal viene del latín. Uno se refiere a alguien particular, y versos, dar vuelta. Por consiguiente, etimológicamente, universal significa cuando todo da vuelta en torno a uno. Agárrenme eso ahí. Ese es el significado original. ¿Con qué fin? Apaga la cámara y vámonos. ¿Con qué fin todo dan vuelta en torno a uno? Con hacer que el todo sea como la unidad. Es así. Lo que gira en torno a uno, formando un todo. Por eso Antioquía dice, San Ignacio, en la carta de Esmirna, que todo estén sujeto al obispo, todo al uno, como la iglesia universal está sujeta a Cristo. Porque a veces pensamos que universal es... Todo el mundo, todo el que quepa. Sí, es cierto, pero es a partir de que todo el mundo tiene que girar en torno a uno. Así como la Tierra gira en torno al Sol, así mismo la iglesia. Y todo planeta. Exacto. Entonces, todo el mundo tiene que girar en torno a Cristo a nivel espiritual y a nivel físico, porque San Antioquía así lo plantea, en torno a la cabeza que es el obispo. Pero, ¿por qué digo esto al obispo de Machaco y no digo el Papa? Pongan atención, porque... Sí, porque el obispo de Roma. No, que me van a querer sacar si no lo aclaro. Mira, él lo dijo que el Papa no, es el obispo. Porque también ellos alegan eso, que es al obispo, que no es al Papa. Miren, ¿tú conoces cómo funciona un engranaje de un reloj mecánico? Sí. ¿Cómo llaman? Catalina también se llama eso. A los diferentes... Engranaje. Ok. Déjalo ahí. Hay uno que gira grandote, gira en torno a uno más chiquito. Sí, más chiquito. Y ese más chiquito... Hace girar a otro. A otro. Y otro al último. Igual. Pero hay uno que Entonces, es el que genera la fuerza motora para que los otros... ¿Quiere que te actualice la idea de Nación Antioquía? Somos los tres laicos, giramos en torno al cura. Los curas giran en torno a los obispos. Los obispos en torno al Papa y el Papa en torno a Cristo. Y ahí está el engranaje y la universalidad de la iglesia. Y es Cristo, porque es que yo no tengo que girar yo en torno al Papa, en torno a mi sacerdote. A mi párroco. Y los párrocos en torno, esa es la lógica. Esa es la lógica. Entonces, sí, así. Es a partir de ahí, porque tú tienes otro texto bíblico de otra carta, donde los padres de la iglesia señalan la supremacía del obispo de Roma. Sí. ¿Tú llegaste a copiar todo eso? Sí, claro. Yo tengo aquí. Bueno, ahí. Bueno, el mismo Ignacio de Antioquía, en su carta a los romanos, él destaca la supremacía del obispo de Roma. Aquí lo dice, San Ignacio de Antioquía en el año 107 dice, Sí. la iglesia que preside en la caridad, haciendo referencia a la iglesia de Roma. Atención católico. Reconoce que la iglesia de Roma como la que preside, es decir, tiene primacía. Eso dijo él en el año 107. 107. En una carta a los romanos. San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo de Pedro, que cuando Pedro le dan la carrera en Jerusalén, tumban el templo, sale todo el mundo corriendo. Pedro termina en Antioquía. Y dura un tiempo. Y de ahí coge para Roma. Entonces, cuando él coge para Roma, deja a Ignacio ahí, como cabeza, como obispo de Antioquía. Entonces, para que vayan viendo que
mira, un día tenemos que venir a desarmar para ciertas casas, ciertas cartas. De los padres, De los padres de la iglesia, padres de la iglesia. Porque son cartas cortas, no Sí, son mira, grandotas. San Ireneo de León ¿De lo qué dice? en el año 180 Sí. contra los herejes. Ese es uno de los documentos más extensos de los padres. San Ireneo de León. Con esta iglesia, la de Roma, en razón de su origen más excelente, es necesario que concuerde toda la iglesia, en la cual siempre ha sido conservada la tradición apostólica. Eso ese es otro tema, mira, porque Eso está ahí, man. ellos van en contra de la palabra tradición, Tradición. porque se enfocan principalmente en las tradiciones negativas de los pueblos. Pero este tipo de tradición que nosotros promocionamos Con T mayúscula. es una tradición con T mayúscula y se refiere a todo lo que enseñaron los apóstoles, que se fue transmitiendo de una manera intacta y que llega hasta el día de hoy, que son las prácticas católicas. Obviamente, si el joven se llama Félix, ¿verdad? Félix, igual que el tocayo aquí. Exacto. Si él investiga sobre eso y llega a esa conclusión, lamentablemente entonces tiene que irse de su iglesia y venir a la iglesia católica, cosa que él no va a hacer entonces. No, porque a los argentinos está yendo bien. Félix, oye, ¿qué te voy a decir? Ay, A los argentinos, ¿cómo llama? De apologética. Santiago Alarcón. A Santiago Alarcón le estaba yendo bien, le está yendo bien. Sí, pero A Casanova le estaba yendo bien, se puso loco también y se fue de nuevo. Porque estaba yendo bien. Cuando digo bien, porque yo sé que cuando tú haces el brinco, tú pierdes. todo el que te sigue, tú. Se pierde, no me refiero a que se pierde cosas económicas, porque por ejemplo, Félix Aquino no es un pastor que esté ahí que lucrándose de esto. Amistades también. Se pierde amistades, familia, muchas cosas se pierden, pero también se ganan muchas cosas. Entonces, hay que ser fiel a la verdad. Yo mire con la verdad. Bueno, mira, yo te voy a decir hasta algo, el Raúl. final. Cuando, no sé si tú leíste el libro Roma, Dulce Hogar de Scott Hahn, Ojeado así, pues yo no leo nada completo. Yo lo ojeo. donde él da su testimonio de conversión, de ser un pastor protestante, Lógico. a convertirse a un católico más dentro de la iglesia. No, con 10 buen dólares. Esa, Así. óyeme, y Félix, es dolorosísimo ellos llegar a la conclusión de que la iglesia católica es la iglesia fundada por Cristo. Es muy, muy doloroso. Sí. Porque es que se han pasado la vida entera Rebatiéndolo. atacando a la iglesia católica. Entonces, también otro tema, jovencitos que nacen en el protestantismo, desde chiquito, tienen un adoctrinamiento Y unos apegos tremendos, sí. Es difícil. que es todo en contra de la iglesia Es católica. difícil. Entonces, llegar a esa conclusión es difícil para ese Para país. ellos es muy lógico, difícil lógico. bastante. Miren, para seguir con este análisis, yo pongo título a los temas. ¿Ok? Ah, dale, dale. Del todo en uno al individualismo religioso. Dale. Porque eso es lo que él plantea. No, que ser institución, ni institución como evangélico, ni institución como católico. Su cristianismo es Él individual, lo llama que la iglesia es una institución social. social. Y realmente no es así. Entonces yo quiero ver que hagamos recorrido de cómo se da ese de ser un todo en uno, ser una universalidad, a cómo estamos pasando lenta y paulatinamente, si nos descuidamos, a un individualismo religioso que descansa, que reposa sobre esa frase que acabo de decir temprano, sobre de que no es una religión, sino una relación. Eso es individualismo, ¿oyeron? Un individualismo que es propio también del capitalismo rampante norteamericano, que de alguna manera va contagiando al mundo, porque la sociedad norteamericana es individualista, no es social, no es social, es individual. También eso afecta a la iglesia, y a ese joven lo está afectando. Entonces la iglesia, el todo en uno, tuvo una primera fractura, que fue la fractura entre Occidente y Oriente en el año 1000 y pico. Eso fue en el Sin abundar mucho. siglo X, Siglo XI. Hubo una primera fractura, Se dividió. ¿verdad? Que estamos muy cerca hoy día, pero en su momento tuvo su división. Después, con Lutero, otra fractura. Después, en el siglo 1500. XVI. Después con Calvino también. Ya después, no, después Enrique VIII. mira, después que se da lo de Lutero en el siglo XVI, ya después eso fue desmembrándose todo eso. Todo. por ahí.
Pero más sin embargo se va desmembrando y se van creando otras instituciones que nacen de una institución más chiquita. El tema de ahora es que la fractura no está dando a nivel institucional, sino a nivel individual. A nivel personal. Es que hay mucha gente que está diciendo, yo no creo en ninguna institución religiosa, vivo mi relación con Cristo yo individual. Y eso es más peligroso. Yo prefiero que Félix Aquino sea bautista o calvinista y no un cristiano individual por ahí. Que no, cristiano que, la No te estoy entendiendo. un ¿Y por qué motivo? ¿Por qué motivo no? hay que hacer, yo te lo acabo de explicar con el ejemplo del cuerpo. La universalidad es el cuerpo humano, Cristo. Cristo, que es la cabeza y el cuerpo su iglesia. Pero para mí, dentro de ese cuerpo, los bautistas son el riñón, los adventistas el pulmón, los católicos el cerebro. Está encaramado, Se pone de ejemplo arriba, el cerebro controla todo. No, la uña del pie gordo. Entonces, No. ¿pero qué pasa? El cuerpo está enfermo, tiene neumonía en los pulmones, los calvinistas. Los riñones están cancaneando, los bautistas. Y así cada uno te pone uno. Ahora, el tema es, con este individualismo de Félix, es que dentro de los riñones, cada célula que son todas común y forman el riñón, no quieren ser común y quieren ser individual. Y eso entonces va a hacer que haya que ¿cómo llama cuando le pasan a la vaina? No. Sacar los riñones y poner el cuerpo en una máquina de diálisis. de diálisis, mano. O sea, si de repente todas las células de los pulmones piensan así, la de los riñones, cuando viene a ver, el cerebro va a estar forzado, trabajando como iglesia católica, solo, porque hay un grupo de cristianos que de alguna manera forman parte de esa universalidad, porque yo no lo excluyo, señor. Yo no de la universalidad. No es que al final se excluyen ellos mismos, porque es que con Sí, pero su creencia para mí, y la doctrina que crean, para mí se individualizan. el excluirlo es enfermar estar enfermo dentro del cuerpo. No, se excluyen y no ellos acusan. Y no acusan. Y no acusan. Se a acusan, usted nosotros. no es cristiano, usted Usted es un idólatra. Yo prefiero que cada evangélico esté aglutinado en su institución y no de que pensando individual por ahí, porque entonces ahí la unidad va a estar más rota que nunca. Es así. No sé si ustedes me entendieron, o sea, Sí, claro. ¿entiendes? Entonces ese es mi punto. O sea, ahora, nos vamos a la culpa. Dale Sí, la culpa. vamos a, mira. ¿O tú tienes algo más ahí, Sí, no, antes de entrar a la culpa? Antes de entrar a la culpa, recuérdate que hay un texto de Timoteo 3:15, Sí. la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Tremendo texto. Esa es a la iglesia. La iglesia, que él dice que Tito no la fundó. La iglesia Depende de qué. del Dios vivo, Es que le falta Biblia. columna. Tú no sabes que a un amigo mío yo le dije, Él la tiene. tú sabes que a un amigo mío le dije yo, tú sabes, de esa pregunta gancho, como dice Sí, sí. Santiago Alarcón. ¿Cuál es la columna y el baluarte de la verdad? O sea, que me dijo de una vez, la Biblia. La Biblia. Digo, ven a ver. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Cuando se escribió ese texto, Entonces, cuando- la Biblia no existía. No, todavía no estaba compilada. No estaba compilada. Entonces dice, cuando dice la iglesia, y digo yo, ¿y tú sabes cuál iglesia? Y dice él, no, venga tú ahora a decir que la católica. Y yo, exacto. Fue la que fundó Cristo. Fue la que fundó. Pero entonces llegar a ese texto que lo pone a ellos a dar vuelta. Entonces, es interesante lo que tú acabas de decir, Raúl, sobre el tema de la culpa. Vamos a entrar ahí de lleno. Sí. Porque, como yo decía al principio, nosotros los católicos, que por cierto, cuando iniciamos la misa, nos reconocemos pecadores. Y lo repetimos. Y lo repetimos. Por mi gran culpa. Atención. Está diciendo que no tenemos culpa. Atención, hermanos evangélicos. Si un día ustedes van de espía a una iglesia católica, a ver una misa, al principio de la misa prácticamente, después que se saluda, Después de la oración, antes de la oración colecta. Sí. antes de la oración colecta, ya quizás en el nombre del Padre empezamos, inmediatamente hacemos lo que es un acto de contrición, de reconocer, de reconocernos pecadores como criaturas delante de Dios. Y reconocer la necesidad de Dios, porque tú reconocer tu culpa no es que tú dependes de una institución, De una institución. es que tú necesitas a Dios. A Dios. Y ahí entonces entra el Dios misericordioso, que siempre está dispuesto A perdonarte. al corazón arrepentido. ¿Tú sabes lo que dijo un paréntesis, lo que dijo el padre Tulio? Tú sabes que el padre Tulio lo pusieron en San Antonio de Padua. Sí. Ajá. Y tú sabes lo que dice el padre Tulio. Oye, el padre Tulio profundo, dice: los que van al infierno no van al infierno por el pecado.
Y todo el mundo, ¿tú sabes? Sí, porque es así. Exacto. Los que van al infierno es porque rechazaron el perdón y la misericordia de Dios. Que es rechazar el amor de Dios. Rechazarlo. Rechazarlo, señores. Y no, y eso está lógico, eso es la enseñanza de la iglesia. Cuando tú rechazas el perdón y la misericordia de Dios, ya Te está negando a la salvación. Te está negando a la salvación. Entonces, ¿cómo arranca la conversión? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que lo primero que hace la gracia es mostrarte tu culpa, tu pecado, tu es poner en tu bajeza. corazón el deseo de El arrepentimiento. arrepentimiento, exacto. ¿Pero arrepentimiento de qué? De la cosa mala que tú has hecho, Exacto, la culpa que tú tienes. La Tiene que culpa. mostrarte tu Entonces, culpa. Pero vamos, Exacto. déjenme abundar ahí. Abunda. Ustedes saben como yo, vamos a abundar ahí, mire. Ustedes ven que en el Antiguo Testamento aparece un árbol del bien y del mal plantado por Dios. Luego ven en el Antiguo Testamento que Dios con su dedo escribe 10 mandamientos. Y luego en Jeremías, ustedes van a escuchar, y también en la carta de los Hebreos, que Dios dice que su ley Él la tiene inscrita en el corazón del hombre. Ustedes dirán, ¿y a qué viene esto, Raúl? Es que las tres vainas están vinculadas. Las tres vainas es lo mismo. El árbol del bien y del mal son los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos son la ley de Dios inscrita en el corazón del hombre. ¿Por qué es ese proceso? La primera imagen te va a decir, mira, es que quien decide qué es lo bueno y qué es lo malo es Dios. Y esa decisión de Dios es como un árbol que Dios planta para que tú te cobijes sobre él. Es decir, el hombre no tiene capacidad para determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. De hecho, cuando el hombre se apropia de esa capacidad, le pasa lo que le pasa a Feli Aquino, que no siente culpa cuando peca. Porque él ha decidido qué es lo bueno y qué es lo malo. Pues tú me vas a estar aquí. Cuando Amelia, ¿cómo llama la muchachona esta que está en los focos en ese grupo? Amelia Alcántara. La negrona esa que Amelia. se despacha. Amelia Alcántara. Sí. Cuando ella confiesa con su boca por ahí que está con un hombre casado, Eso es una controversia vieja, sí. es que ella no siente culpa. O ella se ha autoengañado y cree que no siente culpa, porque esa culpa le va a salir tarde o temprano, aunque sea en la hora de la agonía. Cuando te estés muriendo te va a salir la culpa, tranquila. Ahora prepárate para recibir la misericordia de Dios, Amalia. Amelia, oíste, tranquila. No estamos ni juiciando nada de eso. Para que Félix, no saque esto de corte. que no, tú no puedes sacar, no, vean acá. No saque esto. Eso no nutre. No. Espérate, me termina la idea, espérate. Entonces, cuando tú crees que tú eres quien decide qué es lo bueno y qué es lo malo, y no Dios que lo planta en un árbol, entonces tú decides, o esta generación dice, no, acostarse con un hombre casado con cuarto para quitarle un apartamento, eso no es pecado. Y yo no tengo que regirme por los preceptos que construyeron hace 200 años un grupo de mujeres y de hombres atrás, sino que en esta generación, como yo tengo el poder de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, si aquella generación hace 200 años tuvieron el poder de decidir qué era lo bueno y qué era lo malo, entonces esta generación tiene el poder de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Por consiguiente, hemos decidido, todo esto inconscientemente, que acostarse con un hombre casado y ordeñarlo, sacarle su apartamento, su jipetica, no es malo. ¿Ve? Entonces yo no siento culpa. Oye, yo estoy aquí, Feli. Yo estoy aquí, mi hermano. Entonces la culpa. Entonces, cuando el pueblo hebreo estaba idolatrando la palabra de Dios, ¿te sorprendiste lo que acabo de decir? Sí. Cuando el pueblo hebreo estaba idolatrando la palabra de Dios, ¿cuál palabra de Dios? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Que estaban ¿dónde? En el arca de alianza, dentro del templo. Dice Jeremías que por eso, a futuro, ya el pueblo no tendrá que estar plagoseando detrás de 2 tablas, adorándola y creyéndola a Dios. Sino que mi palabra, mi ley, la voy a inscribir en su corazón. En el corazón del hombre. De modo que la ética, el árbol de la ética, el bien y del mal, los 10 mandamientos, que ellos lo estaban idolatrando, son quitados del medio, y Dios revela
mis 10 mandamientos, mi palabra, desde siempre va a estar, desde antes de la creación, desde que cada quien nace, está dentro de su corazón, que es lo mismo que decir dentro de la conciencia. Amárrame tú aquí, Félix. La palabra de Dios, los 10 mandamientos, van a estar inscritos dentro de la conciencia del hombre. Esa es la razón por la cual el ser humano siente culpa. Sí, pero yo creo Porque los 10 mandamientos, la palabra de Dios inscrita en el corazón del hombre, es como cuando tú coges un celular que de fábrica viene con un programa. Así viene cada ser humano cuando nace, con un programa, con su palabra de Dios inscrita en su corazón. Y cuando ese hombre hace lo mal hecho, la conciencia le revuelve el alma. Claro. Entonces, si en ti no hay culpa, y tú entiendes que la culpa es una vaina que viene de la institución evangélica en tu casa o católica, eso significa que tú tienes atrofiado el programa original que implantó Dios en tu corazón, de los 10 mandamientos. Él conmigo está discutiendo esto, ¿oíste? Lo estoy diciendo. Bueno. Pónteme la pila, pónteme a razonar, que tú eres muy inteligente. Tú eres muy inteligente. No, pero te voy a decir algo. Ahí volvemos al principio de lo que yo mencionaba. Sí, dime a ver. Como la iglesia tiene la institución del sacramento de la reconciliación, que es lo que nosotros llamamos también la confesión. Sí. Yo entiendo que él infiere que generar culpa en los fieles hace dependencia de la institución, porque la institución es que tiene la capacidad de perdonar. Es cierto, lo dice sin mencionarlo. Sí, porque la institución es la que tiene la capacidad de perdonar de esa quitar culpa, de quitar esa culpa. Obviamente. Sí, porque también en otro movimiento evangélico, creo que ellos más o menos van y hablan con su cura, con sus pastores. Sí, no, sí, yo te voy a Hay como una dinámica ahí parecida. te voy a contar algo que me contó un amigo. Un amigo Dale para allá. Él tiene mucho cuento. Sí, él como que invitó, tiene mucho cuento. Atiende, Feli, atiende esta. Oye, Feli. Él cometió un pecado. Sí. Se siente mal. Se siente ¿Qué mal. se llama eso ahí? ¿Cómo se llama eso ahí? La culpa. La culpa. O conciencia de pecado. Conciencia de pecado. Se siente mal. Entonces, su instinto, lo primero que hace es ir a dónde? Ande su pastor. Su guía espiritual. Y, para que lo oriente. Espérate. Y le dice, yo quiero hablar con usted, a solas. Sí. Claro, porque él no va a hablarlo eso en la comunidad, no, a solas. Yo quiero hablar con usted a solas. A solas. Y le cuenta al pastor lo que él hizo. Sí. ¿Me estás siguiendo tú, Raúl? Sí. ¿Estás siguiendo? Y el pastor le pone... Espérate. Déjame terminar la idea. Cuando el pastor escucha lo que él cometió, le pone una disciplina. Que es el término secular a una penalidad, a una penitencia. Le pone una disciplina y le prohíbe. Porque ellos creen que cambiando el nombre, no, ya se resolvió el problema. Se separan de nosotros. Sí, y le prohíbe hacer ciertas cosas como dirigir los grupos, no predicar. Está en disciplina. Está en disciplina durante, qué sé yo, 5 o 6 meses. Y cuando él me cuenta eso a mí, yo me quedo pensando, pero ven acá. Esta es la misma dinámica de la confesión. No, es una copia mal hecha de la confesión. Sí, porque el pastor no tiene la capacidad de borrar la culpa. No. Es una copia mal hecha. Y ahora vamos a ver por qué yo digo que el pastor no puede. Eso es lo que a él no le gusta. Parece que lo han puesto en disciplina. Lo han puesto en disciplina. Pero si tú lo escuchas ahí, fino, tú te das cuenta que en el pasado lo ponían en disciplina y él está rebelde contra eso. Exacto. Entonces, hay un texto que precisamente el día de esta grabación de este video es la lectura del Evangelio. De hoy. Mira, te voy a leer un texto, te lo voy a leer de la Reina Valera, Félix. Cuando llegó la noche de aquel mismo... Martillo, no tú oíste. Oye, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, Juan 20:19, lo estoy leyendo de la versión Reina Valera. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio y le dijo, la paz a vosotros. Ajá. Cuando les dijo esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Uh-huh. Entonces Jesús dijo otra vez, la paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también lo envío yo. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieran, les son retenidos. Eso es Juan 20:19 al 23. Le dio poder a los apóstoles
para perdonar pecados En el y para lenguaje. retenerlo. Sí. Pero hay que tomar en cuenta, ellos son líderes, son sacerdotes consagrados, elegidos por el Señor. Sí. Los consagró Cristo Y no, es que son sucesores, y son a su vez, los sucesores por imposición de mano. Por de imposición de Cristo, mano. claro. Tú tomas a un sacerdote, investiga quién lo ordenó, busca a ese obispo, investiga quién lo ordenó y así le da para atrás y llega a los mismos apóstoles. Exacto. Hay evangélicos que han hecho ese ejercicio y se convierten al catolicismo. Se, Sí. quedan, Porque se una. quedan en Martín Lutero. De una. Entonces, el versículo 23 es muy importante. Lo que pasa es que el lenguaje Reina Valera, yo no sé por qué que ese lenguaje, y también tiene su truquito, dice a quienes remitieres. Eso es, a quienes le perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengan, les serán retenidos. O sea, le da poder para decirle, no, yo no te perdono la culpa. Entonces, ¿qué es lo que hace el sacerdote? ¿Qué O enseña? quizás ve aquello primero, esta penalidad y después ven. Y ahí Exacto. ¿Qué Es como, enseña por ejemplo, yo le robo 100 pesos a Raúl? Te confiesa. y voy y le digo, padre, mire, le robé 100 pesos a Raúl. Y dice, vaya y devuélvaselo. Y ven Y entonces. vuelve de nuevo. Eso es. Esa es la retención del Eso por ahí. pecado. Exacto. El martillo de todo. Entonces, ¿qué te digo con eso? Que nuestra institución, a la que él dice que la institución enseña que nuestros pastores, porque también se llaman así, nuestros ministros, nuestros pastores, los sacerdotes, tienen la capacidad de borrar la culpa. Exacto. La Porque culpa. el pecado genera culpa y Y pena. genera una pena, Una pena. que también a través de la penitencia se supone que tú puedes ir disminuyendo esa pena. Esa Pero pena. también hay otro problema. Como nosotros en nuestra doctrina está claro que el que no pudo durante la vida borrar esas penas, Esa pena. lo hacen en el purgatorio. Ellos no creen en la doctrina del purgatorio. Entonces, es un problema de doctrinal que por más que tú le des argumentos, nunca vamos a llegar Nunca lo van a entender. No, y nunca vamos a llegar a feliz término, Ya porque lo eso es, dice- ellos tienen que descubrir todo eso. Ya lo dice Vamos a hablar de eso, de eso, las vamos a ver. escrituras. Nadie sin santidad verá a Dios. Nadie sin santidad. Entonces, nadie. si no existe el purgatorio, Sí. entonces el cielo como que está medio vacío. Hay una Jerusalén celeste para una feligresía en Semana Santa. Déjame el tema ahí, que Pa' tenemos, cinco tenemos gatos. que venir con una hora completa a hablar del purgatorio aquí. Entonces, en términos generales, van a escuchar a mí. en términos generales, en resumen, Sí. él dice, ¿qué es lo que él dice, Rol? Yo vi que tú tomaste nota de lo que él dice. Lo primero que él Él dice, dice que hay como una diferenciación entre la el tema de la institución. culpa. No, primero el asunto de la institución. Vamos a escucharlo otra vez. Sí, vamos a escucharlo otra Vamos a vez. escucharlo otra vez para finalizar. Sí, Para que la gente entienda, porque yo hago como la diferencia entre la iglesia y la religión. porque ok. la iglesia es Diferencia parte de iglesia y religión. obviamente, Exacto. Pero una realidad que nosotros tenemos que acatar, que era lo que yo le mencionaba a Víctor finalizando el contenido, por lo menos desde mi experiencia y desde mi búsqueda, la institución que se conoce hoy como iglesia cristiana o cristianismo, a nivel como institución social y todo eso, eso no lo instituyó Jesús. Exacto. El primer argumento que él da es Está fuerte. que Luis. Jesucristo no Instituye la instituyó iglesia. una iglesia. Pero al mismo tiempo él dice que existe el cuerpo de Cristo. Existe el cuerpo de Cristo. ¿De qué manera? Cristo forma un cuerpo y al mismo tiempo no lo instituye. No lo instituye. ¿Cómo La tú, iglesia ¿cómo es tú el separas cuerpo la de vaina? Cristo. Bueno, está bien. Exacto. Y separa, él también en ese mismo argumento separa la religión de la creencia. Pero que la misma creencia, y eso lo hemos hablado Raúl y yo, es Sí. parte de la religión, es parte de tu relacionarte con Tú Dios. sabes que también él menciona algo como que para él, no hay institución, sino que hay una reacción de confianza y ya. Y como que él saca la confianza y como que confianza y ya. Sí. Mira, Feli. Qué cosa más difícil, Dios mío. ¿Cómo va a ser que un cristiano de hoy día, inteligente, que ha leído, tiene 10 mandamientos en su cara así ahí? Y sabe que de esos 10 mandamientos, hay 4 que están relacionados con Dios. Con Dios. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. O los 3, no me acuerdo qué es. Pero después los otros están relacionados con el prójimo. Entonces, ok. Te compro eso de que el cristianismo es la confianza en Cristo. Pero eso es única y exclusivamente para tú vincularte al Padre a través de la fe que genera la confianza.
Pero ¿y cómo tú te vinculas con el prójimo? Cuando hay 6 mandamientos que refieren tu vida al prójimo. ¿Es con la confianza? No, O sea, necesita. o te lo explico. Necesita un lugar donde tú congregarte. Cuando tú y yo, bueno, quizás yo más que tú, quizás tú te mantienes, pero yo que tuve una vida alegrona, Y tú sabes a la cantidad de mujeres, diste el paso y te convertiste. tú sabes a la cantidad de mujeres que yo la traté como una muñeca japonesa. No de tanto detalle, Raúl. No, ¿cómo Es que que no? Raúl me asusta. Sí. No. Dime, ¿Cómo te- dale. O sea, que yo la usé sexualmente como una muñeca esa china japonesa. ¿Vamos a estar claros? Ah, eso era antes. Antes. Entonces con confianza, yo restauro la relación entre esa mujer que yo herí y yo. No No. es con confianza. Con confianza, arrepentido yo, pongo mi vida, la deposito en Cristo a través de la fe, y eso es confianza. Y Cristo entonces sana mi culpa. La culpa que genera es yo haber usado sexualmente a una muchacha por ahí, que conscientemente la traté como una muñeca sexual, vamos a estar claros. Claro. Sí. Ya sé, hay mucho hombre por allá afuera. Pero si tú no sientes la culpa, tampoco te das cuenta Entonces el pecado en donde estabas Entonces, con involucrado. confianza. Sí, con confianza yo restauro la relación con Dios. ¿Y cómo yo restauro la relación con el prójimo? Con esa que yo herí. ¿Es con confianza también? No. Reconociendo Es con tu fe. culpa. No es con fe, no. O sea, la fe, que es lo que genera la confianza, es para restaurar la relación Dios y hombre. Pero la caridad, iba a decir cojollo, pero no voy a decir. La caridad, cojollo, es para usted restaurar la relación con el prójimo. Por eso van unidas de la mano, la fe y la caridad. Sí, entonces el cristianismo no es confianza y que fe nada más. El cristianismo es fe, esperanza y caridad. Porque usted tiene que restaurar una relación rota a través de violentar los últimos 6 mandamientos de la ley de Dios. Por el amor No, de Dios. y cuando Jesucristo estuvo en la tierra, resumió los 10 mandamientos a 2. No me diste esto, ¿oíste? Amar. A mí no me da y que yo toda mi vida. Claro. Mira, No me diste nada. esa relación, esos 10 mandamientos, Jesucristo los reduce a 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Bueno, yo creo que Si por ejemplo tú que confiesas y dices que has manchado o has deshonrado el cuerpo de mujeres en tu vida del mundo, Sí. ¿verdad? Tú Hay una enemistad entre esa mujer y yo. pero tú A quieres nivel resolver espiritual. esa situación. Sí. ¿Por qué? ¿Y si Porque uno- tú quieres sentirte bien, pero también que ella se sienta bien. Por eso, amar al prójimo como me amo yo. Lógico. Y tengo que orar Claro. para que Dios sane esa herida. de esa Resumiendo, mujer Raúl, usada. resumiendo y despide que hace rato que nos pasamos del tiempo. No, tranquilo. Feli, no es personal, oíste. Son argumentos. No, y te voy a decir Mira. algo. Y como él cree, así hay muchísimos evangélicos que tienen esa misma concepción por lo que yo explicaba al No, principio. de hecho, porque es lo que le enseñaron. de hecho, él se ha abierto, usted no lo sigue, yo lo sigo, él se ha abierto un frente grandísimo dentro del mundo evangélico. Diciendo por eso. pensar, sí, porque por eso le estoy diciendo que no es nada Es más que con los lleva un católicos. cristianismo light. Es que él quiere no estar sujeto A ninguna. institución. No. Porque el pastor le pone en disciplina. Porque le pone exacto. disciplina. Entonces, Claro. Bueno, pues Claro. nada, despide Raúl, que terminamos. el martillo de Thor, Feli Núñez, Raúl B. Mora y Luis Manuel Peña. Esto fue la fe del clan, las entrañas de tu credo. Nos vemos, señores. Dale.